Bueno, hermanos, la idea es aprovechar estos días de cuarentena y que hay pausa obligatoria del curso de ESI para poder aprender a llenar la hoja que estamos trabajando con Romanos, la hoja de preparación, ¿sí? ¿Recuerdan esa hoja de 6 punticos? Detrás de esa hojita hay una filosofía, una manera de trabajar un texto bíblico y lo que queremos aprender en estos días es precisamente cómo trabajar un texto bíblico, cómo estudiar un texto bíblico para que podamos llenar esa hojita. Entonces, eso es lo que vamos a hacer estos días de que estemos en cuarentena, ¿bien? Vamos a comenzar explicando esta noche algo que se llama el rectángulo de Cluny. Voy a tener aquí entonces una pizarra. ¿Todos ven la pizarra? Si todos ven la pizarra, por favor coloquen la manito. ¿Todos están viendo la pizarra? Bien, 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 listo. Edward ya puso la manito, Dielmer también, listo. Necesito que vean la pizarra, espero y yo ajusto aquí las cámaras para poder verlos a todos y tener también mi... A ver. Espere, ya hice unas cosas aquí para que podamos trabajar. Más pausar. Ah, ya listo, estamos grabando. Es que quiero grabar para los que no pudieron estar hoy. Bueno, entonces todos ven la pizarrita, ¿listo? Lo que vamos a explicar a esto se le llama el rectángulo de Cluny y es una manera gráfica o abreviada de aprender cómo es el proceso del estudio de un pasaje bíblico. Habitualmente lo que la gente hace es un proceso lineal en el estudio de un pasaje bíblico, es decir, toman el pasaje y hacen lo siguiente, comienzan con un texto bíblico, comienzan con el texto bíblico y claro, nosotros queremos hablar a la gente de hoy, queremos hablarle a nuestro público de hoy y la mayoría de personas toman un texto bíblico y hacen este proceso directo. Lo que hacen es entonces tomar el texto bíblico y traerlo de una al hoy. O sea, leo el texto, lo que entiendo del texto y así lo aplico a hoy. Generalmente, ¿qué resulta de eso? Generalmente de eso resulta algo que se llama el pragmatismo, ¿sí? O también la descontextualización. Ya saben que si quiere alguno participar, solo levanta la mano o preguntar algo, ¿no? ¿Qué sucede cuando simplemente nosotros leemos el texto y sin hacerle un análisis serio, simplemente digo, esto significa tal cosa y así entonces lo predico? Pues simplemente sucede algo que se llama descontextualización, es decir, eh, voy a hablar del texto pero fuera de su propio contexto. Seguramente lo que yo voy a decir es algo fuera de lo que realmente significaba el texto. Y también sucede algo que se le llama pragmatismo. ¿El pragmatismo qué es? Es el afán de predicarle a la gente de hoy para sus problemas de hoy. Eso se llama pragmatismo. O sea, mi enfoque cuando leo un texto bíblico es, bueno, ¿qué le tengo que decir a la gente de hoy? Como que un mensaje actual. Ahorita, digamos, estamos con el problema del coronavirus, ¿cierto? Y entonces por ahí alguien lee un texto que habla de enfermedades y coge ese texto y dice, uy, este texto está bueno para hablar del coronavirus y veamos qué mensaje tiene Dios para hoy. Eso simplemente es pragmatismo y descontextualización. Es una manera entonces muy común como la gente hoy en día trata los textos bíblicos, pero es una manera equivocada, ¿no? ¿Hasta ahí vamos todos bien? ¿Claro? Perfecto. Bueno, ya saben que levantan la manita si quieren participar. Bueno, entonces, eso es lo que comúnmente se hace hoy en día y es precisamente lo que no podemos hacer con el texto. Yo creo que ustedes ya se han dado cuenta en estas semanas que hemos venido estudiando con ESI, que estudiar un texto bíblico y sacar una conclusión de un texto bíblico requiere trabajo, ¿no? Requiere tiempo. No es tan fácil como que lo leo 10 minuticos y ya saco una idea.
O si usted hizo eso, llega al grupo y comparten eso y se da cuenta que realmente usted trajo fue ideas superficiales o ideas rápidas del texto. Entonces, eso no debemos hacerlo. ¿Qué es lo que debe hacerse con el texto bíblico? El proceso para estudiar un texto bíblico, entenderlo bien y predicarlo bien, es un proceso más amplio que consta de varios pasos, ¿sí? Y a eso que vamos a explicar se le llama el rectángulo de Cluny, ¿bien? Que consta de varios pasos. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Es partir del texto bíblico. Siempre nuestro punto de partida va a ser el texto bíblico. ¿Listo? Y queremos llegar al hoy. Tomamos un texto bíblico y queremos predicarle a la gente de hoy, por supuesto. Nosotros partimos de la Biblia, pero la Biblia está en un contexto muy diferente al nuestro. Y nosotros no le vamos a predicar a gente de hace 3000 años, le queremos predicar a gente del siglo XXI, a la gente de hoy, ¿cierto? Ya sabemos entonces que no podemos ir directamente. Es equivocado entonces la descontextualización o el pragmatismo. No debemos caer en el pragmatismo. Equivocado. Eso es algo que nosotros entonces debemos evitar a toda costa, ese pragmatismo. Esto no debemos hacer eso. Es decir, en ningún momento nosotros debemos intentar ir directo del texto al hoy. Equivocado. No podemos hacer eso. Si hacemos eso, generalmente vamos a tener un mensaje equivocado. Tal vez que le suene bien a la gente de hoy, pero definitivamente no lo que el texto dice. El proceso para estudiar un texto y poder llegar al hoy requiere por lo menos 3 pasos que voy a ir describiendo poco a poco. ¿Bien? En cualquier momento que ustedes tengan una pregunta, simplemente levantan la manito y vamos explicando lo que no vaya quedando claro, ¿no? El primer paso, la primera etapa, nos va a llevar entonces del texto hacia el contexto del propio texto. A eso nosotros en el rectángulo de Cluny se le llama el ellos entonces. Ellos entonces. ¿Sí? Esa es la primera etapa. Partimos del texto, estoy leyendo mi pasaje bíblico y lo primero que yo tengo que hacer es entender el texto en su propio contexto. ¿Qué significó ese texto para la gente de entonces? ¿Listo? A ese proceso se le llama exégesis. Eso es exégesis. Ese proceso que me lleva del texto a entenderlo en su propio contexto, a entenderlo como los primeros lectores lo entendieron, se le llama exégesis. La exégesis procura responder 2 preguntas claves. La primera es, ¿qué dijo el autor? Y la segunda pregunta clave es, ¿qué entendieron los lectores? Claro, los lectores originales, no yo. ¿Sí? En la exégesis, ¿qué queremos responder? Estas 2 preguntitas. Queremos responder estas 2 preguntas. ¿Qué dijo el autor? ¿Y qué entendieron los lectores? En el caso de Romanos, lo que queremos entender es qué entendieron los romanos, la iglesia de Roma. Carlos, tiene una pregunta. Sí, Javi, es que quisiera saber si ese material que tú estás manejando ahí con el nombre que nos diste, no lo vas a, o no lo puedes pasar en alguna gráfica o algo, Sí, porque es que no sé si escribir o qué hacer. No, está bien. Hay una gráfica, yo tengo una gráfica en PowerPoint y también vamos a dar un libro para leer estos días que se llama de la predicación expositiva. Yo se lo voy a pasar en PDF y este texto explica todo el procedimiento que vamos a estar trabajando y lo vamos a estar haciendo semana a semana, cada paso de los que voy a explicar hoy. Entonces, tranquilo, si alguno quiere ir tomando notas, bien. Si alguno solo va a prestar atención, luego les pasamos el rectángulo de Cluny con todas las explicaciones. ¿Listo? Brian. No, yo solo aplaudí. No. Haces aplauso, bien. No.
Sí, sí, era un aplauso, No Javier, por puede favor. hablar en toda la hora. Que está. Bueno, entonces, primera etapa, el primer paso, partimos del texto, a través de la exégesis vamos a ir al contexto del texto. Queremos responder estas dos preguntas. ¿Qué dijo el autor y qué entendieron los lectores? No estamos pensando en nosotros todavía. El asunto no es qué significa el texto para mí, qué es lo que me dice el texto. No, todavía no estamos respondiendo eso porque seguramente vamos a sacar ideas equivocadas. ¿Listo? Entonces, esa es la primera etapa de ese proceso exegético. Espera un momentico que hay un hermano que me está preguntando que le pide clave. Espere, le escribo. Ah, ninguno de ustedes le pidió clave, ¿cierto? Bien. Bueno, esa es la primera etapa. La primera etapa de la exégesis. Vamos del texto al ellos entonces, a entender el texto en su contexto original. Bien. La segunda etapa, noten que el proceso es de varias etapas, no es tan sencillo como la gente piensa. La segunda etapa nos va a llevar del ellos entonces, del contexto del propio texto, nos va a llevar a la cruz de Cristo. Los dibujitos a veces salen bien, a veces no. A la cruz de Cristo. ¿Listo? Una vez entendemos lo que el texto significó en su propio contexto, entonces queremos ver nuestro texto a la luz de todo el contexto de la escritura, cómo ese texto funciona en toda la revelación bíblica. ¿Sí? Entendiendo algo, el punto central de la revelación bíblica es la persona de Cristo. Todo el Antiguo Testamento habló de Cristo en profecía, en tipos, en símbolos, ¿cierto? Y habló del Mesías y apuntó hacia el Mesías que iba a venir. Y todo el Nuevo Testamento es el mensaje acerca de Cristo, que ya vino. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a pensar así. En el camino de Maús, en Lucas capítulo 24, Él le dijo a los discípulos que las escrituras hablaban de Él. Dice el texto que Jesús les mostró todo lo que en las escrituras hablaba de Él. ¿Sí? Entonces, para que nosotros demos un mensaje cristiano, no es suficiente con entender lo que el texto dice en su propio contexto, sino que también debemos llevar ese texto al contexto general de las escrituras. ¿Cómo funciona ese pasaje en toda la escritura? A ese proceso se le llama reflexión teológica. Reflexión teológica. Ese es el proceso acá. Se le llama entonces reflexión teológica. Reflexión teológica. Aquí hay dos herramientas fundamentales para poder hacer la reflexión teológica. Tengan en cuenta algo, estamos viendo un panorama, ¿no? Los próximos martes lo que queremos es explicar etapa por etapa, ya más detalladamente. Por ahora queremos que tengan una idea general. Hay dos herramientas fundamentales para la reflexión teológica, que son la teología sistemática y la teología bíblica. La teología sistemática es una agrupación de todo lo que la Biblia dice por temas. Todo lo que la Biblia dice acerca de Dios, todo lo que la Biblia dice acerca del hombre, todo lo que la Biblia dice acerca del pecado, del Espíritu Santo, de la salvación, de las cosas futuras. Eso es teología sistemática. Y teología bíblica es aprender a mirar cada texto en función de toda la escritura. Cómo ese texto aporta algo al resto de la revelación bíblica. Entonces, nuestra segunda etapa es ir del ellos entonces, o de lo que el texto significó en su propio contexto, y conectarlo con el mensaje central de la Biblia, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es mirar nuestro texto a la luz de toda la escritura, cómo ese texto funciona en todas las sagradas escrituras. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? No, nada. ¿Todo claro? ¿Quién más llegó acá? Acá llegó Oscar Prada, Iván. Ah, Iván, es que no lo tengo en mi pantalla. Espera un momentico a ver si puedo abrir más la pantalla para poder... Ah, ya los veo a todos. Perfecto. Dice Iván que tiene preguntas a mí. ¿Ya le abro el micrófono? Listo, Ivancho. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches, noches. don Iván. Javi, tengo una pregunta. Lo que pasa es que
cuando nosotros nos acercamos a la pregunta o cuando estamos leyendo un libro, debemos buscarlo bajo el mismo contexto. A mí me queda un poco difícil porque la verdad, para ser honesto, no he leído la Biblia más de 2 o 3 veces completa. Por ende, me queda muy difícil entender contextos históricos, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, Segunda de Crónicas. Entonces, yo debo ir ya con una concepción de qué es lo que más o menos trata Segunda de Crónicas para poder entender el ellos, porque es que ese es el tema. Cualquiera de nosotros podemos ir y vamos a leer, por decir algo, sobre, ¿qué le digo yo? Hablemos primero de Samuel, que está fresco. Está hablando, por ejemplo, de Leví, los hijos de Leví, todas estas cosas. Si yo no entiendo el contexto, no sé realmente de qué se trata Primera de Samuel, es muy complicado no poderlo entender. Entonces, la pregunta mía es esa, bajo ese contexto, ¿qué puede uno hacer? Ir uno preconcebido por algo que ya alguien haya escrito, de pronto usos y costumbres, no sé, un libro que nos ayude de pronto a entender un poco mejor el libro. Pues lo digo porque, por ejemplo, lo que nos ha servido mucho en esto de este año es el estudiar la Biblia como lo estamos haciendo. Que los domingos hacemos una introducción, todo lo que estamos haciendo como tipo de sermón en la iglesia. Esa es una pregunta. Y la segunda, usted acaba de hablar de 2 puntos. Uno se llama la predicación sistemática, ¿cierto? Teología bíblica y teología sistemática. Teología sistemática. ¿Y es diferente a la exposición? Sí, no, esos son herramientas. Teología bíblica, sí, y teología sistemática. Después vamos a explicar detalladamente cada paso del proceso, ¿sí? Estos son herramientas sistemáticas, ¿sí? Hay diferentes teologías sistemáticas. La teología de Berkov, la teología de Charles Riley. Son tomos, libros, ¿sí? Donde usted puede consultar la Biblia por temas teológicos. Entonces usted coge la teología sistemática de Berkov y lo abre en el capítulo 1 y es acerca de la Biblia. El segundo acerca de Dios, ¿sí? Ese tipo de libro nos ayuda a poder ver un panorama completo. Pero usted dice algo importantísimo, Iván. Nosotros necesitamos, como estudiantes de la Biblia, ir conociendo toda la Biblia. Entonces, tarea fundamental es que uno vaya leyendo toda la Biblia para que pueda tener en su mente un panorama completo. Y también, lo que usted decía, si yo voy a estudiar un libro de la Biblia, es muy útil primero haber leído todo el libro y haber entendido en general el libro para luego entender cada parte del libro en función del todo. ¿Sí? Lo que estamos haciendo con la introducción de cada libro de la Biblia es muy útil porque ustedes ya saben de qué habla Jueces y ya pueden ir y leer cada sección de Jueces y pueden ubicarla dentro de ese contexto general, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Bueno, continuemos. ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar? ¿No? Bien, listo. Entonces, ¿todos están viendo todo el tablero todos? ¿O recortado? ¿Está bien? Bueno, es que yo lo moví acá, no sé si a ustedes se les mueve. Comenzamos entonces, en el proceso de estudio, comenzamos con el texto y lo primero que hacemos es ir al contexto original del texto. Lo que el texto significó para ellos entonces, para los lectores originales. Ese proceso se le llama la exégesis. En la exégesis queremos responder 2 preguntas. ¿Qué dijo el autor y qué entendieron los lectores originales? Primera etapa. Segunda etapa. Vamos del contexto del texto, el contexto original, el ellos entonces, vamos a ir al mensaje central de la escritura, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos entender nuestro texto a la luz de toda la escritura. Miren, hermano, no es lo mismo leer un texto del Antiguo Testamento que uno del Nuevo. Si yo estoy leyendo un texto del Antiguo Testamento, necesariamente yo tengo que avanzar hacia adelante y mirar hacia adelante para entender ese texto en función del Evangelio de Cristo, porque si no, seguramente voy a sacar conclusiones equivocadas, ¿o no? Si, por ejemplo, yo estoy leyendo el libro de Levítico, que habla de sacrificio de paz, sacrificio de holocausto, sacrificio de olor fragante,
¿Cómo puedo evitar caer en una conclusión, por ejemplo, de que yo tengo que sacrificar un cordero? Porque Levítico dice que el pueblo de Dios tiene que sacrificar corderos por el pecado. ¿Cómo puedo evitar caer en ese error? Pues mirando hacia adelante, ¿cierto? Tengo que conectar ese texto con el resto de la escritura y mirar hacia adelante y saber que el Antiguo Testamento está antes de la cruz. Y miro hacia la cruz y entonces veo que el Nuevo Testamento me dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veo que, por ejemplo, Hebreos me dice que Cristo fue el sacrificio expiatorio por mis pecados. Y entonces eso me ayuda a entender que lo que Levítico dice era simplemente algo tipológico acerca de Cristo y que yo ya no tengo que sacrificar un corderito. ¿Notan el punto entonces? ¿Qué tan importante es partir de mi texto al todo de la escritura? Esa es entonces la segunda parte del proceso que le llamamos reflexión teológica. Ahí llegó el pastor Wilder. Hola. Ahí está Pastor Wilder. Pastor Wilder, tranquilo que estamos grabando y luego vamos a poner el video completico de toda la explicación. Bueno, ahora que ya estamos ahí, es importante que entendamos dos peligros, hermanos. En este proceso todavía no hemos acabado. No estamos listos para predicar todavía. Hemos hecho 2 etapas. Falta una tercera, ¿sí? Pero antes de ir a la tercera etapa, es importante considerar 2 peligros graves que debemos evitar acá. El primer peligro es pensar que si yo hice una buena exégesis del texto, ya estoy listo para predicar. Es decir, buena exégesis, hago un buen análisis gramatical de mi texto, un buen análisis del contexto de mi texto, pero no lo conecto con el resto de la Biblia, no lo conecto con la cruz. En eso son expertos los teólogos liberales, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? Van directico del contexto del texto a la predicación, al hoy. ¿Qué pasa cuando usted no considera necesario ir a la cruz, conectar su texto con el resto de la escritura? Hizo una buena exégesis, un buen análisis gramatical, exegético, contextual, pero usted dice, no necesito mirar mi texto a la luz del resto de la Biblia, ya estoy listo para predicar. ¿Sabe qué sucede ahí? Ahí sucede algo que se le llama el intelectualismo o también el moralismo. Intelectualismo o moralismo. Algo que debemos evitar a toda costa. Es decir, normalmente si usted hace un buen análisis exegético del texto, pero se queda ahí, no lo conecta con el evangelio, resulta en una predicación intelectual muy interesante, con datos técnicos, pero nada que alimente el espíritu. Solo conceptos que alimentan la mente, ¿sí? Y además, generalmente lo que sucede acá es que se cae en el moralismo. ¿Qué es el moralismo? Pues como no lo conecté con el evangelio, mi predicación simplemente degenera en qué debes hacer y qué no debes hacer. ¿Sabes qué enseña este texto? ¿Debes ser así o no debe ser así? Ejemplo, yo estoy predicando de Josué. Y estoy predicando Josué capítulo 1, ¿sí? Y hago un buen análisis exegético, un buen análisis histórico de contexto, ¿sí? Pero no lo conecto con el evangelio. Entonces yo puedo dar una predicación que diga algo así como, hermanos, debemos ser como Josué, valientes y esforzados, no temerosos. Escuchemos esta exhortación del Señor. ¿Nota lo que pasa con ese tipo de predicación? Aquí hay un asunto importante. Mire, lo podríamos expresar así. Si mi mensaje yo lo puedo predicar en una sinagoga y nadie se escandaliza, una sinagoga es un lugar donde se reúnen judíos, predico mi mensaje en una sinagoga y nadie se escandaliza, entonces ¿sabe qué pasó? No prediqué a Cristo. Y Cristo causa escándalo. ¿Qué es lo que hace a una predicación cristiana? ¿Qué es lo que distingue una predicación cristiana de una predicación de un buen teólogo liberal o de un judío que tiene en el Antiguo Testamento o de un testigo de Jehová que tiene en la Biblia o otro libro?
¿Qué es lo que lo hace cristiano? Pues que lo conectamos con la cruz, que lo conectamos con el Evangelio. Como hemos venido haciendo con la introducción a cada libro de la Biblia. ¿Han visto que cada libro de la Biblia lo conectamos con el resto de la Biblia? Y cómo ese libro nos prepara el gran mensaje del Evangelio. ¿Sí? Entonces, ese es un peligro que debemos nosotros evitar acá. Un segundo peligro que debemos evitar acá es partir del texto e irnos directamente a la cruz, sin considerar el contexto original del texto. Eso está siendo muy típico en nuestros días, hermanos. Hoy en día se está cayendo mucho en este error. Es decir, leo mi texto y rápido quiero saltar a la cruz. Rápido quiero hablar de Cristo y no me interesa saber lo que el texto significa en su contexto original. ¿Sabe en qué se cae ahí cuando omitimos el contexto original? Se cae en algo que se le llama la espiritualización. Espiritualización o alegorización. Bueno, y deberíamos expresarlo mejor como extremos, sismos. ¿Sí? O sea, como alegorismo y espiritualismo. O sea, porque no está mal alegorizar donde la Biblia alegoriza. No está mal aplicar tipos donde la Biblia nos dice que hay tipos. Pero si yo todo lo espiritualizo y lo alegorizo, eso es un extremo que debemos evitar. Como si no importara el contexto original del texto. Un ejemplo. Yo estoy predicando del diluvio. Génesis capítulo 6. ¿Sí? Y entonces veo que el arca fue un instrumento de salvación. Dios salvó a 8 personas a través del arca, ¿no? Y pues pienso inmediatamente que, bueno, Dios ha utilizado un instrumento de salvación ahora bajo el nuevo pacto, ¿no? ¿Cuál es ese instrumento de salvación? Es Cristo. Y entonces yo digo, el arca es tipo de Cristo, porque Dios utilizó el arca para salvar a la humanidad antes, ahora Dios utiliza a Cristo para salvar al mundo. ¿Sí? Además, si usted se pone a pensar un poquito, resulta que el arca está hecha de madera. Y la madera, pues, es tipo del cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué más? El arca tenía una puerta. Y Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Entonces, ¿saben qué? El arca es tipo de Cristo. Pregunta, ¿dónde dice eso la Biblia? No lo dice. No lo dice. Eso es alegorismo. Eso es alegorismo. ¿Y qué pasó ahí? Simplemente yo prediqué mi texto, me fui a la cruz directo y no me importa nada el contexto original del texto. No me interesa nada la historia de Noé, ni cuándo sucedió, ni por qué, ni cuándo Génesis fue escrito y por qué fue escrito y para quién fue escrito. No me interesa eso. Entonces, estos son 2 errores que nosotros debemos evitar. No podemos caer en el intelectualismo ni en la alegorización, en el alegorismo. Bien, ¿vamos bien ahí? Los errores que debemos evitar. Entonces ya señalamos 3 errores. Pragmatismo, no. No puedo ir del texto directo al hoy. Segundo, alegorismo, debo evitarlo. No puedo ir del texto directo a la cruz. Pero también debo evitar el intelectualismo, el moralismo, yendo del contexto del texto directo al hoy sin pasar por la cruz. Debemos evitar entonces estos 3 errores: pragmatismo, alegorismo y moralismo. ¿Vamos bien? Excelente. Muy bien. Bueno, entonces, repasemos. Primera etapa, del texto al ellos entonces. Ese proceso se le llama la exégesis, tiene varias herramientas que vamos a ir viendo poco a poco. Segunda etapa del proceso, vamos del ellos entonces a la cruz, al evangelio, a conectar mi texto con el resto de las Sagradas Escrituras. Ahí utilizamos la reflexión teológica con 2 grandes herramientas que son la teología bíblica y la teología sistemática. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora nosotros queremos predicar nuestro texto a gente del siglo XXI. No le vamos a predicar el texto a gente del siglo I, ni a gente de hace 3000 años, ¿cierto? A gente que tiene un contexto particular, específico, gente con la cual nosotros compartimos
una misma cultura. Entonces, ahora sí, estamos listos para ir al hoy, para predicar el texto a la gente de hoy. Ese proceso tiene un nombre, se le llama la aplicación. Ahora sí puedo aplicar el texto, pero no tan, es ahora sí puedo predicar el texto. Ahora sí, pero ¿por qué? Porque hice el proceso completo. Fui del texto al contexto original, pasé por la cruz, lo conecté con toda la Biblia, ahora sí entiendo bien lo que significa el texto y puedo entonces contextualizarlo correctamente. A esto también se le llama contextualización. También se le llama contextualización. Es decir, ya ahora sí puedo traer el texto a mi contexto. ¿Qué significa ese texto para mí hoy? ¿Bien? ¿Claro? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Reclamos? ¿Ninguna pregunta seguro? Listo, Carlos. Julio, ahí le abrió el micrófono. Gracias. No, Javi, estaba mirando el cuadro que acabas de terminar y pues yo lo veo a la luz también de lo que es el estudio inductivo, que es la observación, Sí. la interpretación, que sería la reflexión teológica, y la aplicación, ¿cierto? Sí, entonces, una manera, digamos, de seguir este estudio es que pudiéramos también, los que pudiéramos ser juiciosos en eso, de poder estudiar la Biblia también desde ese punto de vista, con otra ayuda más, ¿no? Es claro. Una ayuda más de lo que es el estudio inductivo, porque pues veo que es básicamente similar. Sí, la metodología. Eso era, hermano, gracias. Gracias. La metodología es la misma que se les enseña en el método inductivo, es eso. Son los tres partes del proceso, ¿no? Bueno. Ahora, no se nos ha cortado, qué bueno. Ahora, esto que acabamos de ver está plasmado en la hoja de preparación, nuestra hoja de 6 preguntas. Si ustedes observan la hoja de preparación, la que estamos utilizando para el análisis de Romanos, esas 6 preguntas siguen naturalmente el proceso que yo describí acá. ¿Cómo? Se los voy a explicar de la siguiente manera. La